Buenos días con todos los participantes, buenos días, gracias por la invitación. Hoy se me invitó a tratar el tema de administración de terapia inmunosupresora en trasplante renal. Bueno, los objetivos de esta capacitación es conocer la medicación inmunosupresora en el trasplante renal, conocer el modo de preparación y administración de los fármacos inmunosupresores, conocer el modo de acción de los fármacos inmunosupresores, conocer contraindicaciones y efectos adversos de los fármacos inmunosupresores. Para esto, ¿qué son los fármacos inmunosupresores? Estos fármacos son fármacos que disminuyen la respuesta inmunológica en el organismo de tal manera que el paciente acepte el órgano trasplantado. Pero no solo se usa en trasplante renal, también se usa en otras enfermedades como enfermedades autoinmunes, trastornos inflamatorios. Generalmente los esquemas de inmunosupresión utilizan tres medicamentos según lo que nosotros queremos conseguir con el paciente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la terapia inmunosupresora en el trasplante renal? Prevenir y tratar el rechazo agudo y evitar la lesión crónica del injerto, pero siempre minimizando los efectos adversos de estos medicamentos. Tratamiento inmunosupresor tras el trasplante renal. La clasificación de estos inmunosupresores según el mecanismo de acción tenemos inhibidores de la calcineurina. Aquí en este grupo encontramos a la ciclosporina y tacrolimus, a los inhibidores del blanco de rapamicina en mamíferos, conocidos en inglés por las siglas de mTOR, encontramos aquí al sirolimus y el everolimus. A los agentes antiproliferativos encontramos a la ciatropina, el mofetilmicofenolato, anticuerpos monoclonales, policlonales, como las globulinas antilinfocíticas y antitimocíticas. Tenemos acá el basilizumab, timoglobulina, y los corticosteroides, como la metilprednisolona y prednisona. Yo voy a hablar en esta ocasión de los inmunosupresores que nosotros manejamos aquí en el Hospital Cayetano Heredia, porque hablar de todos es muy amplio. Entonces, los inmunosupresores que nosotros usamos en nuestro esquema de inmunosupresión son los que vamos a tratar en el día de hoy. Ahora, la clasificación de la terapia inmunosupresora según el periodo de trasplante. Realizamos una terapia de inducción, una terapia de mantenimiento. También tenemos el manejo de las complicaciones en el rechazo agudo celular, en el rechazo agudo córtico resistente, en el rechazo humoral, también en la nefrotoxicidad por tracolimos e infección por poliomavirus, nefropatía crónica del injerto, paciente con intolerancia al micofenolato de mofetilo. En cada una de estas complicaciones se usa un esquema diferente. De la misma manera, es diferente el esquema que se usa en la terapia de inducción y de mantenimiento. En la terapia de mantenimiento, de inducción, está encaminada a prevenir el rechazo agudo y la función retrasada del injerto. En este periodo se usan concentraciones elevadas de inmunosupresión para conseguir, para evitar el rechazo del órgano trasplantado, ¿no? Generalmente el esquema de inmunosupresión elegida es con anticuerpos monoclonales y policlonales y corticosteroides. La terapia de inducción con timoglobulina. La timoglobulina es una droga que la usamos generalmente en pacientes de alto riesgo inmunológico. Este medicamento viene en una presentación de frasco ampolla que contiene un vial que contiene 25 miligramos de inmunoglobulina de conejo antitimocito. Su principal mecanismo de acción es una inmunosupresión por medio de depresión linfocitaria mediante lisis y oxonización. Ahora, esta terapia la usamos nosotros antes de que el paciente entre a la cirugía. ¿Y qué consideraciones debemos tener nosotros antes de utilizar este medicamento? Tenemos que asegurar las medidas de soporte necesarias en caso que se produzca una reacción anafiláctica con riesgo a la vida. Tenemos que educar a nuestro paciente para que él sepa reconocer algún síntoma producto de la administración de este medicamento. También tenemos que mantener a nuestro paciente en aislamiento invertido, ya que este inmunosupresor
y como son elevadas las dosis también en esta etapa de inducción, el paciente está muy propenso a contraer cualquier tipo de infección. Por eso se realiza este aislamiento invertido. El paciente siempre tiene que estar en cama en el periodo de administración de este medicamento. Nunca puede estar caminando por el riesgo de la reacción adversa que pueda tener. Se controla las funciones vitales antes de la administración para tener un parámetro basal y no se recomienda nunca el uso en el embarazo ni en periodo de lactancia. Antes de yo colocar el tratamiento con timoglobulina, se utiliza una premedicación una hora antes para minimizar las reacciones adversas y reducir el riesgo de efectos secundarios graves. Usamos un antihistamínico como la clorfenamina, un antiemético como el dimenhidrinato, el metamizol, y usamos también la metilprednisolona, ¿no? La metilprednisolona generalmente nosotros la diluimos de 50 a 100 en cloruro de sodio o dextrosa al 5% y se administra una hora antes por vía periférica. En la práctica nosotros en realidad lo disolvemos, diluyimos este medicamento con cloruro de sodio porque la metilprednisolona tiene tendencia a incrementar la glucosa en sangre. Entonces, para evitar eso, usamos diluirlo con el suero salino. La preparación de la timoglobulina. Nosotros antes de preparar este medicamento, como en todo procedimiento de enfermería, hacemos la higiene de mano. Posterior a ello, utilizar equipos de protección individual como guantes, batas, mascarillas, gorros, calzas. ¿Por qué? En la preparación de este medicamento, ¿no? Que es considerado un medicamento peligroso. La preparación se tiene que realizar sobre un campo estéril y se reconstituye el medicamento con 5 cc de cloruro de sodio y se va a diluir con una rotación leve para lograr un disolvente. Inspeccionamos nosotros visualmente si después de reconstituir quedan algunas partículas. De seguir las partículas y nosotros continuamos la dilución y si vemos que persiste partículas en el medicamento, no se administra, eso se desecha. Ya se recomienda usar inmediatamente este producto reconstituido. El producto se debe administrar el mismo día. La eliminación del medicamento no utilizado y de todos los materiales que hayan estado en contacto con él se realizará de acuerdo con la normativa local. La forma de administración. Este medicamento no se debe de administrar por vía periférica por el riesgo de tromboflebitis para el paciente. Se administra a través de una vena de gran calibre, que puede ser por una vía central o por una fístula arteriovenosa. La dilución será en un suero salino 500 cc o en dextrosa al 5%. Siempre se tiene que proteger de la luz la solución reconstituida. Se debe administrar por bomba de infusión y línea radiopaca. El tiempo de infusión será de 6 horas. Nunca será menor a 4 horas. Administrar siempre por una línea de infusión separada. No se administra con sangre ni hemos de dados. Se recomienda administrar timoglobulina mediante un filtro en línea de 0.22 micras. Esto según la ficha técnica del mismo medicamento que está revisada en julio de 2022, recomiendan usar este filtro al momento de administrar este medicamento. Se dará 3 dosis en 3 días consecutivos hasta alcanzar la dosis acumulativa mínima de 4.5 miligramos por kilo. En el retardo de la función del injerto renal o necrosis tubular aguda, se dará de 5 a 7 días. La dosis acumulativa total será de 7.5 miligramos por kilo. Durante la administración de este medicamento, nosotros tenemos que, como todo procedimiento de enfermería, hacer el registro de fecha y hora de inicio del tratamiento, así como la monitorización de las funciones vitales. Tenemos que estar valorando, observando al paciente si presenta alguna reacción adversa. También tenemos que mantener la infusión a 83 cc por hora.
Esto reduce la incidencia y la gravedad de las reacciones asociadas a la perfusión. Valorar y registrar los efectos adversos. El paciente continuará siempre en aislamiento invertido y mantendremos la infusión protegida de la luz. Después que se administra timoglobulina en el paciente, hay una serie de consideraciones que tenemos que tener, como la toma de muestra de sangre para adecuar la dosis, la siguiente dosis del medicamento. Se monitoriza cuidadosamente los niveles de trombocitos y los parámetros de coagulación. Se realizará serología IgM para citomegalovirus semanal en receptores con citomegalovirus IgG negativo por el riesgo de reactivación de infección. Se continúa con el aislamiento invertido. Se coordina con nutrición para ofrecer una dieta adecuada. Por el riesgo de infección de estos pacientes, nosotros coordinamos con nutrición para que se le dé al paciente todo cocido, no verduras, no frutas, para evitar cualquier contaminación. La visita queda restringida durante este periodo y añadido a esto se administra una profilaxis antiinfecciosa adecuada para prevenir las infecciones, ya sea por bacterias, por virus, por hongos. La terapia de inducción con timoglobulina, porque es importante que nosotros como enfermeras que tengamos los resultados a primera hora, porque de acuerdo a esto los médicos van a iniciar la dosis, a suspender la dosis, regulan las dosis según los parámetros de leucocitos y de plaquetas, ¿no? Por decir, si disminuyen la dosis a mitad, si el conteo de leucocitos es inferior a 3.000 o el de plaquetas a 100.000. También suspenden la dosis si el conteo de leucocitos es inferior a 2.000 o las plaquetas a 50.000, ¿no? Los ajustes de dosis también lo hacen según el nivel de linfocitos de acuerdo al cuadro, ¿no? Aumentan dosis, mantienen dosis, reducen dosis o simplemente suspenden la dosis del día. Por eso es importante que nosotros tengamos los resultados a primera hora, ya que en la visita médica ellos puedan adecuar la dosis del día. Los efectos adversos de administrar tratamiento con timoglobulina, bueno, es el efecto más, como se le dice, más frecuente es la mielosupresión. También a largo plazo tiene efectos, pues pueden aparecer neoplasias, ya sean benignas, malignas o neoplasias inespecíficas. Hay trastornos generales como fiebre, escalofríos, disnea, náuseas, trastornos hepatobiliares, infecciones o infestaciones y enfermedades asociadas al citomegalovirus. Son uno de los efectos más frecuentes en la administración de este medicamento, ¿no? El otro medicamento que usamos también como terapia de inducción es el basiliximab, que es un anticuerpo monoclonal quimérico murino humano que actúa contra la cadena de receptor de la interleuquina 2, el antígeno CD25. El basiliximab viene 20 miligramos en 5 ml, está indicado en pacientes de bajo riesgo inmunológico, a diferencia de la timoglobulina que se usa en pacientes de alto riesgo inmunológico, ¿no? Las mujeres en edad de riesgo de embarazo deben utilizar medidas anticonceptivas eficaces durante y hasta 16 semanas después del tratamiento. La preparación del basiliximab se realizará previa higiene de manos, utilizar los equipos de protección antes mencionados, se añada de forma aséptica 5 ml de agua de la ampolla al vial que contiene el polvo, se agita suavemente el vial para disolver el polvo. No se esperan interacciones metabólicas fármaco-fármaco debido a que basiliximab es una inmunoglobulina. La administración de la dosis se dará en 2 dosis. La primera dosis se administrará 2 horas antes del trasplante. La segunda dosis 4 días luego del trasplante. La segunda dosis debe suspenderse en caso de una reacción de hipersensibilidad severa a basiliximab o de complicaciones postoperatorias tales como la pérdida del injerto. En estos casos no se coloca la segunda dosis. Luego, no debe mezclarse con otros medicamentos o sustancias y debe administrarse siempre por una línea de infusión separada. Se desecha la solución reconstituida si no se utiliza en 24 horas. Algunos de los efectos adversos de este medicamento se han observado reacciones graves, incluso anafilaxia,
tanto agudas, inicio en las primeras 24 horas después de la primera exposición al Bacillicimat y en la reexposición después de varios meses. Estas reacciones incluyen hipotensión, taquicardia, insuficiencia cardíaca, disnea, broncoespasmo, edema pulmonar, insuficiencia respiratoria, ras, prurito y estornudo. La terapia inmunosupresora como terapia de mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo de la terapia de mantenimiento? Reducir el riesgo de rechazo agudo. Se busca optimizar la función renal a largo plazo para lo que es fundamental evitar episodios de rechazo. Se recomienda iniciar la inmunosupresión con 3 fármacos asociados, como el tacrolimus, el micofenolato, metilprednisolona o prednisona. Los corticoides, metilprednisolona o prednisona, estos fármacos son potentes antiinflamatorios e inmunosupresores por inhibición de la producción de linfocinas y otras sustancias. El tratamiento inicial la realizamos con metilprednisolona, que posteriormente se sustituye con prednisona. Se regula la dosis de corticoides según el esquema. Como vemos en este cuadro, las dosis de la primera semana a comparación con la última semana, la semana 8, van disminuyendo progresivamente semanal, ¿no? Hasta alcanzar la dosis mínima eficaz. ¿Por qué no se puede suspender estos corticoides de manera brusca? Porque estos fármacos pueden provocar insuficiencia adrenocortical aguda, que puede cursar con náuseas, vómitos, hipotensión, hipoglucemia, anorexia, malestar general, mialgias o fiebres. Por eso no se puede suspender este medicamento de manera brusca. Siempre tiene que ser de manera progresiva. ¿Cuáles son los efectos secundarios de que el paciente tome corticoides? A largo plazo, la osteoporosis, osteonecrosis, hipertensión arterial, obesidad o aspecto de Cushing, dislipidemia, diabetes, retención de sodio, miopía, alteraciones cutáneas, colelitiasis, retraso del crecimiento, cataratas, psicosis. ¿Qué recomendaciones nosotros tenemos que darle al paciente? Si el paciente es diabético, deberemos recordarle que ha de ser estricto en la medición de su glucosa capilar y de su control de insulina. Tendremos que educarlo en cuanto a su nutrición, porque este medicamento les va a tener efecto, ellos van a sentir sensación de querer comer más, les va a dar mucho más hambre. Por lo tanto, el control de la dieta va a ser indispensable para evitar obesidad en ellos, para evitar también que incremente la glucosa. En pacientes que no son diabéticos, el riesgo de que aparezca una diabetes por inmunosupresión es frecuente también. ¿Qué debemos tener en cuenta nosotros como enfermera? Debemos mantener monitorizadas las cifras de glucosa por riesgo de hiperglicemia, perdón. Puede suprimir la reacción a la prueba de Mantoux, que es la prueba de tuberculina. Los corticoides pueden producir alteraciones en analíticas con un aumento de colesterol, glucosa, hormonas tiroideas, potasio, calcio o aparición de glucosa en orina. También puede influir en un retraso de la cicatrización. El uso prolongado de corticoides está asociado a un aumento del riesgo de padecer osteoporosis y vigilar la dieta del paciente, ¿no? Otro inmunosupresor que usamos como terapia de mantenimiento son los antiproliferativos como el micofenolato, mofetil y sódico, también la ciatropina. El micofenolato mofetilo, su principal función consiste en la profilaxis de rechazo agudo. La presentación del micofenolato es de 250, micofenolato sódico, el Miforti, dosis de 180 miligramos y de 360 miligramos. ¿Qué recomendaciones o qué consideraciones tiene que tener el paciente al tomar el micofenolato? Los comprimidos no deben masticarse ni romperse. Se deben tomar con el estómago vacío porque interaccionan con algunos alimentos. En el caso de tomar ciclosporina, separar al menos 2 horas de la toma de ambos. No tomar antiácidos ni fármacos que contengan hierro en 2 horas anteriores y posterior a la toma. Si es una mujer que pueda quedarse embarazada, debe tener un resultado negativo en una prueba de embarazo
antes de pensar el tratamiento y debe seguir los consejos de anticoncepción que les proporcione el médico. ¿Cuáles son los principales efectos adversos del micofenolato? Los principales efectos adversos del micofenolato son los gastrointestinales, como anorexia, náuseas, dolor abdominal, gastritis y diarrea. Produce neutropenia, infecciones oportunistas, no causa nefrotoxicidad. Inhibidores de la calcineurin. Ahora hablamos del tracolimo, que también es parte del esquema de inmunosupresión en la terapia de mantenimiento. Tenemos el tracolimo, cuyo mecanismo de acción inhibe la formación de linfocitos citotóxicos responsables del rechazo del implante. Este indicado en la prevención de rechazo agudo del injerto. Las presentaciones tenemos el Prograf de 0,5, 1 miligramo y 5 miligramos. El Atgraf, presentación de 0,5, de 1 miligramo y de 5 miligramos. Hay que tener bastante en cuenta que el Prograf y el Atgraf son dos presentaciones, bueno, son diferentes en su mecanismo de acción. El Prograf se toma 2 tomas al día, su liberación es inmediata, mientras el Atgraf se toma 1 toma al día y su liberación es prolongada. Siempre hay que tener en cuenta cuando los pacientes toman o se les cambia el tratamiento, hacerles de conocimiento la diferencia de cada uno de esos, de esa presentación inmunosupresor. ¿Qué le recomendamos al paciente cuando usa tracolimo? Tiene interacciones con el pomelo, con el zumo de pomelo, por tanto no se debe tomar con este. Los alimentos también interfieren con la absorción, por lo cual se debe tomar con el estómago vacío y comunicar a sus médicos si va a iniciar cualquier otro medicamento, cualquier otro tratamiento por la interacción que pueda tener y con el tracolimo. ¿Qué tenemos que considerar nosotros como enfermeras cuando el paciente usa tracolimos? Evitar el uso de vacunas atenuadas. Algunos antifúngicos del tipo azol incrementan los niveles plasmáticos por competencia con las enzimas que los degradan. Es necesario obtener niveles plasmáticos para hacerle seguimiento y adecuar la dosis del medicamento. Es imprescindible saber que no debemos mezclar nunca Prograf, Asgraf, ya que el tipo de liberación es diferente, no son equivalentes. El Prograf es de rápida liberación y Asgraf es de liberación prolongada. La neurotoxicidad, la alopecia y la diabetes mellitus se desarrollan más frecuentemente con el uso de tracolimos que con ciclosporina. Los efectos adversos de uso de tracolimos tenemos nefrotoxicidad, intolerancia hidrocarbonatada, la incidencia de hiperglicemia y la diabetes mellitus es más elevada en los pacientes tratados con ciclosporina A. Alteraciones neurológicas como temblor, cefalea, mareo o cuadros neurológicos más severos, convulsiones, encefalopatías, disartria, psicosis, mayor susceptibilidad al desarrollo de infecciones y neoplasia. En realidad todos los medicamentos inmunosupresores tienen alto riesgo de infecciones y de apariciones de neoplasias con el tiempo, ¿no? Es importante realizar los niveles, el monitoreo de niveles plasmáticos de tracolimos para adecuar la dosis del tratamiento. La adecuación de la dosis lo hace el médico. Nuestra labor es tomar la muestra de una forma adecuada para que el médico pueda adecuar la dosis del tratamiento. La forma de toma de muestra se mide en sangre total. La extracción de la muestra es por punción venosa. El más utilizado es la concentración mínima, C0, ¿no? Que es el 12 horas después de la última dosis. El volumen de muestra se va a respetar siempre el indicado en el tubo. En este caso se utiliza el tubo morado. Generalmente se va a tomar, se va a monitorizar este medicamento, el tracolimos, 2 días después del trasplante inmediato hasta que haya logrado el objetivo terapéutico. Se puede tomar en cualquier momento en que haya un cambio en la medicación del paciente que pueda afectar a los niveles sanguíneos. Se puede tomar en cualquier momento en que haya un deterioro de la función renal que puede indicar nefrotoxicidad o rechazo.
Si la concentración es demasiado baja, puede ocurrir un rechazo del órgano trasplantado. Si la concentración es demasiado elevada, podría resultar tóxica. Este es un cuadro en la que nos grafica, ¿no? El nivel sérico de Tacrolimus según los primeros meses post trasplante renal. Inhibidores de mTOR como el everolimus y sirolimus. Bueno, estos medicamentos los voy a mencionar. No tenemos muchos pacientes tratados con estos medicamentos. Los más frecuentes que estamos usando como esquemas en trasplante nosotros son el diclofenolato, el tacrolimus y la prednisona, ¿no? Por eso, no solamente para ver, ¿no? Para tener conocimientos, usamos también el everolimus. Recomendaciones para el paciente: puede tomarse en ayunas, como la mayoría de los inmunosupresores, pero también puede ingerirse con comida, pero siempre de la misma manera. Evitar también el zumo de pomelo, como en fármacos anteriores. Encontramos dentro de los efectos secundarios, igual el riesgo de infecciones, leucopenia, trombocitopenia o anemia, alteraciones gastrointestinales y aumento de colesterol. A pesar de esto, se debe evitar el uso de estatina. Datos importantes para enfermería: evitar vacunas de virus y bacterias vivas. Su uso aumenta el riesgo de infecciones y neoplasias, sobre todo en la piel. La inmunosupresión en el trasplante. Ahora hablamos del tratamiento de rechazo. En esta etapa, los niveles altos de inmunosupresión, se utilizan niveles altos de inmunosupresión que permitan resolver con éxito el episodio de rechazo. Solamente para nuestro conocimiento, en este manejo de complicaciones como rechazo, usamos en el manejo de rechazo agudo celular la metilprednisolona. Luego, durante 3 días, posteriormente usamos la prednisona, y el descenso es progresivo, como mencionado anteriormente. En el rechazo agudo celular córtico resistente, se usa la timoglobulina o globulina antitimocítica de conejo. La dosis de 1 a 1.25 por kilo por día. Igual como lo mencionaba anteriormente, se pasa en 6 horas previa medicación. La duración es de 7 a 10 días según la respuesta del paciente, y se inicia la profilaxis con ganciclovir por el riesgo de reinfección con este virus, ¿no? El tratamiento de rechazo agudo humoral, se usan pulsos de metilprednisolona. Se usa a 3 dosis, seguida de sesiones de plasmaféresis. Las sesiones de plasmaféresis la va a dar el médico, ¿no? De 5 a 10 sesiones por lo general. Posteriormente se administra inmunoglobulina. Luego puede usarse también el rituximab a la dosis indicada. En pacientes con historia de nefrotoxicidad por Tacrolimus, infección por poliomavirus, el esquema de inmunosupresión es el uso de everolimus, micofenolato, prednisona oral, tacrolimus y leflunomide. En pacientes con nefropatía crónica del injerto, ¿no? Usan el tacrolimus asociado con el everolimus y el micofenolato. En pacientes con intolerancia al micofenolato de mofetilo, se usa el tacrolimus, se usa el micofenolato sódico y se usa la prednisona en vía oral. Recordemos que los esquemas de inmunosupresión contemplan varios inmunosupresores, como ustedes están viendo. Cada uno se va a adecuar según la situación clínica del paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque usando de esta manera, con esta combinación, potencian su efecto. También disminuyen en algunos casos la toxicidad, los efectos adversos, por esta asociación de varios inmunosupresores en los diferentes esquemas, ¿no? Para cada manejo de complicaciones de los pacientes. Los puntos claves en el tratamiento de inmunosupresión: nosotros como enfermera, ¿qué tenemos que recalcarle al paciente? El tratamiento, ellos tienen que saber que este tratamiento se va a instaurar y se mantendrá de por vida.
Por lo tanto, la importancia de la adhesión a su tratamiento es básica para el éxito del trasplante, ¿no? De nada sirve haber hecho todo un esfuerzo desde su preparación, tanto en la cirugía y en el post-trasplante, si el paciente no tiene una adherencia a su tratamiento. Y por tanto, la educación permanente para ellos es básica. La educación se hace desde el día que el paciente ingresa a la unidad. Posteriormente, después que se recupera del postoperatorio inmediato, se dará educación constante, de tal manera que el paciente salga de la unidad sabiendo y manejando la dosis de su terapia inmunosupresora. Tiene que aprender a reconocer los principales síntomas y efectos adversos de cada uno de sus medicamentos. Tiene que saber que este medicamento no se suspenderá por completo en ningún caso, salvo prescripción médica, y atendiendo a la necesidad de una pauta decreciente si fuera necesario. Hacerles recordar que si el paciente ha olvidado tomar el fármaco, lo tomará lo antes posible. En caso de que la hora de la siguiente toma esté próxima, omitirá la dosis olvidada y seguirá su pauta. No debe administrarse una doble dosis bajo ningún concepto como compensación de la dosis que no recordó tomar. En caso de que el paciente sufriera vómitos, vamos a aconsejarle que tome otra pastilla completa si no han pasado más de 30 minutos. También le vamos a recalcar que se asegure de beber mucho líquido. Esto reduce la posibilidad de que se produzca un daño en los riñones. Debería evitar el uso de vacunas vivas atenuadas. Existe un mayor riesgo de infección o neoplasia tras el uso de este tratamiento, principalmente neoplasias cutáneas, siendo el más incidente el cáncer de la piel. Por ello se le aconseja a los pacientes el uso de protector solar, también evitar exponerse al sol, usar sombreros de alas anchas para evitar la exposición directa al sol. Hacerles recordar que el zumo de pomelo produce interacción medicamentosa, ya que interacciona en la vía metabólica, aumentando la biodisponibilidad de fármacos. Debemos advertir al paciente que no debe modificar por sí mismo la pauta de tratamiento, por supuesto dejar de tomarlo por propia iniciativa. Si aparece alguno de los efectos no deseados, siempre debería comunicarse con su nefrólogo, pero nunca por sí solo dejar de tomar el medicamento. Bueno, eso es todo lo que tenía que hablar. Hay los esquemas de inmunosupresión de cada nosocomio son diferentes, pero la gran mayoría usan el esquema presentado. Nosotros como personal de enfermería tenemos que recordar que es imprescindible para cada uno de nosotros conocer y manejar, conocer los efectos adversos y saber manejar reacciones adversas en los pacientes. La educación es constante, perenne. El éxito de un trasplante depende de cada fase del trasplante, pero sobre todo que el paciente salga consciente de que la adherencia a su tratamiento va a ser fundamental para que su riñón sea funcional y que le dure en el tiempo y no tenga nefropatías crónicas, ¿no? Lo más importante es que ellos salgan bien concientizados de que la inmunosupresión de ella va a depender del éxito de su trasplante renal. Si tuvieran alguna pregunta que hacer, estoy aquí para responder alguna duda. He tratado de hablar de los inmunosupresores más frecuentes que nosotros usamos porque de verdad que este tema es bien amplio y hay muchos inmunosupresores, ¿no?, que han marcado etapas en el éxito del trasplante, ¿no? No he hablado de la ciclosporina en su momento fue un inmunosupresor importante para el desarrollo del trasplante renal en la década de los 80. Entonces, no hay muchos pacientes en nuestra institución tomando esta droga, se ha suplantado, ¿no? Se ha elegido el tracolimus en nuestro nosocomio.
Yo les agradezco. Si hubiesen alguna pregunta, me lo hacen saber.